En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hoy estamos celebrando la importantísima y solemnísima fiesta de la Santísima Trinidad. La Iglesia ha querido consagrar este día, el primer domingo después de Pentecostés, a rendir culto de una manera mucho más especial al Dios uno y trino, al Dios único y verdadero. Decimos de una manera mucho más especial porque la Santísima Trinidad no solamente es adorada en este día, sino que en realidad todos los días, durante todo el año litúrgico, la Santísima Trinidad es siempre adorada, alabada y glorificada, pues a ella está ordenada y se dirige todo el culto de la Iglesia Católica, todo en última instancia para mayor gloria de la Santísima Trinidad. Mas ha querido la Iglesia instituir esta fiesta para que, de una manera mucho más singular y particular, llevamos nuestros ojos al máximo misterio de nuestra fe. Dios uno naturaleza y trino en personas, un único Dios verdadero y tres personas divinas distintas entre sí. Magno misterio que jamás podremos entender, penetrar ni abarcar, y que sin embargo creemos con toda firmeza, con más dos son 4, por enseñárnoslo así la fe, que se funda en la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. La Santísima Trinidad es pues el mismo Dios, creador de cielos y tierra, y de todo cuanto existe, el único verdadero, pues Dios hay solo uno. De lo cual se sigue que la Santísima Trinidad es exclusiva, es decir, de suyo excluye el culto de cualquier otro falso Dios. En efecto, Dios nos dice por boca de Isaías: yo soy el Señor, no daré mi gloria a otro, es decir, a ningún otro falso Dios. Y esto por una razón evidente. Si Dios es la Santísima Trinidad, luego no es lícito adorar y rendir culto a otros falsos dioses. Obvio, llámense esas falsas deidades Alá, Buda o como quieran. Si la Santísima Trinidad es Dios, si Dios es la Santísima Trinidad, no se puede adorar a otro Dios fuera de él, sino que solamente se puede adorar al Dios verdadero, al Dios uno y trino. Por lo cual, ya podemos vislumbrar la gravedad y gran malicia del llamado ecumenismo, movimiento que se halla muy en boga en nuestros tiempos, particularmente en la falsa iglesia del Concilio Vaticano II, que consiste básicamente en buscar la unión de todos los hombres en una sola religión. Y ojo con las profecías finales, eso está profetizado, una sola religión del anticristo. Pues busca la unión de todos los hombres en una sola religión, pero sin previa conversión al Dios verdadero, a la Santísima Trinidad, a la religión que ella ha fundado, la católica. Sino que los hombres, en esa unión, mantengan cada uno sus propias concepciones en materia de religión, aunque sean diametralmente opuestas y contrarias entre sí, así sean cosas fundamentales. Por ejemplo, que unos crean que Cristo es Dios y otros lo niegan, o que otros crean que los sacramentos son cierta y dan la gracia y otros lo nieguen, y así en tantas cosas tan importantes. Como es evidente por lo que hemos dicho antes, el ecumenismo es sumamente injurioso a la Santísima Trinidad, por cuanto la rebaja a nivel de los falsos dioses. Y lo que tal vez es peor, la somete a ella, de la religión por ella revelada, la católica, al arbitrio de los hombres, a su razón, a lo que a cada uno le parece, siendo que la fe ha de ser aceptada en su totalidad por la autoridad de aquel que revela, de Dios sumamente veraz. Ese es el motivo formal de la fe, siempre se enseña, es muy importante entenderlo. Yo no creo las verdades de la fe, no debo creerlas porque a mí me parece, me hace sentido, me parece muy bien, entonces creo. No, si fuera así no tendría fe. Yo tengo que creer porque es Dios quien me lo revela, es Dios quien me lo enseña. Y Él no puede equivocarse, no puede engañarme. Y por eso es que creemos en misterios como la Santísima Trinidad,
que no podemos comprender, y en todos los demás misterios de la fe. Entonces la fe ha de aceptarse en su totalidad. Por esto, y para evitar que sus hijos cayeran en engaño, la Santa Iglesia condenó a través de su magisterio este movimiento del ecumenismo. En efecto, el Papa Pío XI mandó a los obispos del mundo entero una carta encíclica el día 6 de enero de 1928, llamada Mortalium Animos, por medio de la cual condenaba y prohibía a todo católico la participación en las reuniones ecuménicas. Veamos qué dice Pío XI sobre tales reuniones. Dice él: tales tentativas, de buscar esa unión sin estar en una reunión en la fe, sino que uno mantiene sus concepciones propias, esa falsa unión. Dice: tales tentativas no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino que también rechazan la verdadera religión, ¿sí?, la católica. Y continúa diciendo, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y ateísmo, donde claramente se sigue que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, sin pensar que todas las religiones son buenas, que todas son laudables, y que por tanto hay que buscar todos unirnos, cada uno con su religión, sin convertirnos ni cambiar, cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, se apartan totalmente, no un poquito, en parte no, totalmente, de la religión revelada por Dios, de la religión católica. Palabras bastante claras y fuertes del Papa Pío XI. El ecumenismo se basa, nos dice, en la falsa opinión de que todas las religiones son buenas, de que todas sirven, de que todas son medios para llegar a Dios, lo cual es falso, porque la única religión verdadera es la católica, la que ha sido fundada por Dios, por la Santísima Trinidad. Es lo que decíamos antes. Si Dios es la Santísima Trinidad, solamente a ella se puede adorar. Si la Santísima Trinidad es Dios, y ella fundó una religión, y esa religión es la católica, entonces solamente se puede adorar a Dios, la Santísima Trinidad, en esa religión, y no en ninguna otra. Es evidente, algo obvio. ¿Cómo puedo pretender la Santísima Trinidad es Dios? La religión que fundó es la católica, pero puedo ir a adorar a Buda. No. Entonces, solamente se puede adorar al verdadero Dios en la religión que ha fundado. Y esta es la católica. Por eso añade Pío XI que quienes siguen la susodicha falsa opinión de que todas las religiones son buenas, rechazan la verdadera religión y vienen a parar al naturalismo y ateísmo. Y el último, en realidad es claro si uno lo piensa y medita. Porque si todas las religiones verdaderamente dan lo mismo, si todas son buenas, si todas son verdaderas, y poco importa si digo que Cristo es Dios o que no es Dios, que Dios es un trino o que no lo es, o que Dios es una vaca, como los hindúes, o no sé qué digan, lo que sea que diga cualquier otra religión. Si poco importa y es todo lo mismo, y todo es bueno y todo es verdadero, es una última instancia que dice que en realidad todo es falso y todo es mentira y nada vale nada. Religiones. Entonces eso lleva a la pérdida de la fe, al ateísmo, al naturalismo, como dice. A ver, en todo caso, en el mejor de los casos, en la religión, algo puramente humano, una pura expresión humana. Los modernistas dirán de esa indigencia que hay en la subconsciencia, que es como que necesita algo divino, pero todo es subjetivo, parte del hombre, de la razón de uno. Entonces, por eso poco importa que sea como sea, porque en últimas es algo del hombre. Y que es por el hombre y para el hombre y sirve para el hombre. Y si no le sirve, no importa. Ateísmo. Entonces, a eso lleva el ecumenismo, a la pérdida en última instancia de la fe. Además, el decir que todas las religiones son buenas, laudables y verdaderas es una herejía, como da claramente a entender Pío XI cuando dice que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas se apartan totalmente
no un poquito, totalmente de la religión revelada por Dios. La religión revelada por Dios es la católica. Es decir, los que enseñan eso, que todas las religiones dan lo mismo, todas son buenas, se apartan totalmente de la religión católica, de la fe católica, lo cual constituye la esencia de la herejía, apartarme de la fe. Por lo cual, los que sostienen eso, que todas las religiones son buenas, caen en la herejía y dejan por lo mismo de ser católicos, pues se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. Por lo cual, vemos que el tema es mucho más grave de lo que uno podría pensar. Hoy estamos tan acostumbrados al ecumenismo por aquí, por allá, reuniones ecuménicas interreligiosas. Uno tal vez le podría como restar importancia. Sí, está mal, pero lo vemos tanto como ya como que hace 100 años hubiera sido todo un escándalo que hoy en día se hace. Hoy en día, en cambio, ya como que nos acostumbramos. Y no, es cosa muy seria, es algo muy grave. Y para que entendamos aún más su gravedad y malicia, vemos qué más dice Pío XI al respecto. Dice él, entre tan grande diversidad de opiniones y de las diferentes religiones, como vimos, uno dice Cristo Dios, el otro no, el otro dice blanco, el otro dice negro, dice, entre tan grande diversidad de opiniones, no sabemos cómo se podrá abrir camino para conseguir la unidad de la Iglesia, porque en teoría eso es lo que pretenden los ecumenistas. Siempre dan la palabra a la boca, palabra unión, caridad, amor, unión. Dice, no sé cómo hacer esa unión, dice el Papa Pío XI, con tan grande diversidad de opiniones. Unidad continua que no puede nacer más que de un solo magisterio, de una sola ley de creer y de una sola fe de los cristianos. Es decir, creer todos una misma cosa. Allí es la verdadera unión. Es decir, que los que se han apartado de la verdad católica, los que han salido de la Iglesia a lo largo de los siglos, protestantes, herejes, cismáticos, todos, si quieren unidad, vuelvan a la Iglesia católica a la que se fueron. Vuelvan a la unidad de la fe, a la sola ley de creer, de magisterio. Ahí está la verdadera unidad, no en una unión ficticia, en que cada uno piensa lo que quiere, en temas fundamentalísimos. Y no importa. Y continúa diciendo Pío XI, en cambio, sabemos ciertamente que de esa diversidad de opiniones es fácil el paso al menosprecio de toda religión o indiferentismo, y al llamado modernismo. Y esto por lo que decíamos antes, porque realmente si toda religión así se contradigan totalmente, son buenas, valen lo mismo, poco importa, evidentemente al final eso lleva a que eso es algo totalmente, no importa, la religión no importa, porque no importa, uno a ese menosprecio, para estar la importancia, tal vez hasta verlo como un estorbo, un obstáculo que hoy en día pasa a mucha gente con ese indiferentismo. Antes, no, a mí la religión no me hables, como algo que las religiones son malas, hacen daño a la humanidad. A eso lleva todo eso. Y como dice Pío XI, al modernismo inclusive. Modernismo que, en última instancia, es naturalismo. El naturalismo religioso, es cabalmente el modernismo. Liberalismo en religión, que como decíamos, el modernismo no acepta ninguna verdad absoluta, lo que todo es relativo al hombre, y el hombre es en última instancia el que hace la fe, la religión, la pura experiencia religiosa. Y por eso es que poco importa si uno es protestante, si uno es católico, si uno es budista, si uno es no sé qué, lo que importa es que sea una experiencia religiosa, y eso es lo que le da su calidad de verdadero, lo cual por supuesto es un absurdo, pero eso es lo que lleva en última instancia. Pero como decimos, si todas son lo mismo, si todas son buenas, quiere decir que todas son falsas y ninguna sirve en realidad. Ahora bien, teniendo en mente las palabras de Pío XI, lo que hemos dicho, veamos lo que ocurre hoy día. En el Concilio Vaticano II, el ecumenismo, podríamos decir, fue consagrado en los documentos Nostra Aetate y Unitatis Redintegratio. Por eso, hoy en día, en la falsa iglesia del Concilio Vaticano II, el ecumenismo está a la orden del día, por todas partes, por todos lados, siempre reuniones ecuménicas, con judíos, con musulmanes, con protestantes, con luteranos, con calvinos, con lo que fuere, reuniones ecuménicas por todos lados, en la iglesia falsa, moderna del Concilio Vaticano II. Y esto es algo tan evidente, que la iglesia del Vaticano II rige el ecumenismo, que no nos demoraremos en demostrarlo, sino simplemente mencionaremos
un par de ejemplos que lo ilustran claramente. A nuestro juicio, los acontecimientos que muestran más claramente todo ese viraje y cambio en la doctrina, porque evidentemente es una cosa totalmente opuesta, Vaticano II, los documentos de Nostra Aetate Unitatis Reintegratio y todo el ecumenismo que practican, algo totalmente opuesto a lo que recién veíamos de Pío XI, lo que enseña la Iglesia Católica sobre el ecumenismo, donde vemos claramente todo ese viraje, ese cambio diametralmente opuesto, como blanco y negro, es en las grandes reuniones de Asís, las grandes reuniones ecuménicas de Asís, donde se invitaron a participar a gran cantidad de religiones del mundo, en la primera de ellas 63, nada más ni nada menos, religiones distintas, para, eso sí, rezar por la paz, qué lindo que suena, sí, pero rezar ¿a quién? A la Santísima Trinidad, a Dios uno y trino único verdadero, claro que no, a rezar cada uno a su propio falso Dios, y eso sí, según su modo y por turnos, primero tú, luego el otro. Y lo más grave de todo, que esas reuniones masivas ecuménicas de tantas diversas religiones fue propiciado por el Vaticano mismo, por Juan Pablo II, que hoy en día lo ve tan bonito y dice que canonizado, entre comillas. Juan Pablo II, él fue de la iniciativa, él fue el que lo llevó a cabo. Las dos reuniones de las tres, las dos primeras reuniones, por él en 1986 y en 2002, como decimos, hechas por él, llevadas a cabo por él, fue una idea de él. La idea de Juan Pablo II fue el gran campeón del ecumenismo. Esto es algo que facilísimamente se puede comprobar. El Internet, así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas buenas. Uno entra a Internet, va a Google, uno pone Juan Pablo II de ecumenismo y por millones salen las imágenes. Él haciendo ecumenismo por todas partes, con falsas religiones. Él fue el campeón del ecumenismo. No debe haber lugar por donde él no pasara que no hiciera reuniones ecuménicas. Toda esa falsa unión, como decimos, que no es en la verdad. Y la tercera de esas reuniones fue la realizada por Benedicto XVI en 2006. Si escucharon bien, Benedicto XVI, el supuesto conservador, que hoy día nos quedan presentados como el gran católico y la esperanza de la Iglesia Católica, y Francisco es el antipapa, el falso profeta, pero ahí está Benedicto, el verdadero papa, que lo hicieron renunciar, y no sé qué, y no sé cuánto. Así es tres, ahí lo tienen. Y mil cosas más, uno podría decir de Benedicto XVI. No hay que olvidar que él fue uno de los creadores del Vaticano II, uno de los peritos, ahí con Karl Rahner, un hereje modernista malo, uno de los creadores del Vaticano II. Él ya para la época fue con saco y corbata, lo pueden buscar en internet, para colmo de males. En esa época era obligado, o sea, era una obligación bajo pecado cualquier clérigo usar su traje talar, era algo opcional. Y él ya con saco y corbata, para que no se quede avanzada era ya, en ese entonces, en pleno Vaticano II, y fue los que lo hicieron al Vaticano II. Y no hay que olvidar que todo esto que decimos, el ecumenismo y tantos otros problemas y errores que hoy en día hay por toda la falsa iglesia moderna, está todo en Vaticano II. El problema no es Francisco, muchos se rasgan las vestiduras con el problema es Vaticano II, está todo enfermo, como decimos. Nostra Aetate Unitatis Reintegratio, está todo el ecumenismo, todo el diálogo interreligioso también que le dicen, está allí todo en germen, todo lo que hacen, y de hecho en eso se basan y fundamentan. Cuando quieren fundamentarse jamás citan a Pío XII, a Pío XI, a San Pío X, no pueden citar nada que sea antes de Vaticano II, porque es algo moderno, una herejía moderna, del modernismo. Entonces, Vaticano II, entonces no hay que olvidar eso. Y otro ejemplo relativamente más reciente, de hace unos 5 años atrás aproximadamente, el infame video de Francisco sobre el ecumenismo. Tal vez recordarán que en su momento armó mucho revuelo, el video del Papa, que le dicen que él sacó, creo que fue en 2016, no me acuerdo exactamente, en que hablaba del diálogo interreligioso, el ecumenismo en última instancia, y ponía en teoría sacerdote católico, un judío, musulmán, un budista, todos juntos en un momento del video, todos un niño Dios, al lado un Buda, y los otros símbolos, uno representando el Islam y otro el judaísmo, todos ahí, en pie de igualdad, como decimos el ecumenismo. Rebaja al Dios verdadero y lo pone al nivel de los falsos dioses. Es algo blasfemo y gravísimo. Es gravísimo todo eso.
Además, está de más decir que Francisco, por supuesto, él ha hecho y hace multitud de reuniones ecuménicas también, por decir que él viaja, siempre en reuniones ecuménicas. La Pachamama, no olvidemos la Amazonía, lo que él hizo allí, hace 1 año y pico. Ahora bien, teniendo en mente estas cosas, puesto las reuniones masivas de Asís, todo el ecumenismo a la faz de Iglesia moderna, lo que hizo Juan Pablo II, XVI, Francisco, veamos o recordemos otra vez las palabras de Pío XI que antes les citamos. Dice él, tales tentativas, es decir, todos los que ellos han hecho, no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y loables. No olvidemos nunca, son falsa opinión, no todas las religiones son buenas. Y como decimos, todo está en germen en Vaticano II, porque Vaticano II básicamente dice eso, pero con otras palabras. ¿Qué dice Vaticano II? Dice que el Espíritu Santo no se desdeña de usar las falsas religiones y otras religiones como medios de salvación. Eso lo dice Vaticano II. Y es lo mismo que decir que todas las religiones son buenas, porque si realmente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, si en verdad usa las falsas religiones o no desdeña de usarlas como medios de salvación, de santificación, es lo mismo que decir que son buenas. Es lo mismo, pues sería lógico decir que el Espíritu Santo las usa para salvar y son malas. Entonces vean, y es lo que está aquí, nos está diciendo Pío XI, Papa de la Iglesia Católica, en un documento oficial, una encíclica, Mortalio Animos. Falsa opinión de los que dicen que todas las religiones son buenas, que todas son laudables. Y Vaticano II dice, no, el Espíritu Santo no desea usar todas las religiones para salvar. Y por tanto, pues ahí vemos las consecuencias. Ecumenismo, pues claro, si Dios obra en todas ellas, ¿y para qué nos afanamos en convertirlos? Eso es como cosa harto complicada. Dejémoslos ahí, que guarden los mandamientos, que piensen lo que quieran, que igual todos nos vamos a salvar. No es así. Eso es modernismo y eso es falsedad y mentira. Son falsas religiones y no son buenas ni laudables. Y continúa diciendo Pío XI, cuantos sustentan esta opinión sobre que todas las religiones son buenas, no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y ateísmo, donde claramente se sigue que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, se apartan totalmente, como decimos, no un poco, un poquito, totalmente, de la religión revelada por Dios, la religión católica. Cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, Vaticano II, toda la Iglesia moderna, se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. Pío XI, Mortalio Animos. Es decir, el Concilio Vaticano II, Pablo VI que lo concluyó, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, todos ellos no solo yerran y se engañan, sino que se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. O dicho con otras palabras, dejan de ser católicos, se apartan totalmente de la religión revelada. Y por eso ninguno de ellos tuvo o tiene verdadera autoridad en la Iglesia, por haberse apartado de la verdadera fe católica, según enseñan San Roberto Belarmino, San Alfonso María Ligorio, San Antonino de Florencia y tantos otros teólogos. El hereje manifiesto deja de pertenecer a la Iglesia por el mismo hecho de su herejía, y esto que acabamos de ver es una herejía. Pío XI es clarito. El que sostiene eso, que todas son buenas, se aparta totalmente de la fe católica. Si cae en la herejía, porque apartarse de la fe católica es la herejía. Entonces, como vimos, el hereje manifiesto deja de pertenecer a la Iglesia por su misma herejía manifiesta, pública y notoria, y por tanto, si tenía autoridad, la pierde totalmente, y esto vale para sacerdotes, obispos o papas, a todos, es parejo. Además, vale la pena recordar que el Código de Derecho Canónico tiene por sospechosos de herejía
Entonces nos referimos al código antiguo, ¿no? El desafío simonal de Juan Pablo II, ya hecho según todas las directrices de Vaticano II, sino al verdadero código católico. Tiene por sospechosos de herejía los que hacen ecumenismo, que técnicamente hablando se llama communicatio in sacris, es decir, participar en las cosas sagradas, ritos sagrados, con los que no son católicos, que en última instancia eso es el ecumenismo, el diálogo interreligioso. El código los tiene por sospechosos de herejía, a los que hacen eso, y mandan que si no se retractan después de amonestados, no recuerdo si les da 3 o 6 meses de plazo, que sean tenidos por herejes. El código de la Iglesia Católica se hacen tales cosas, entonces uno deja bastante que pensar. Uno piensa en toda la Iglesia moderna, Vaticano II, Pablo VI, que también por supuesto es ecumenismo, el que lo aventajó muchísimo y le ganó a todos fue Juan Pablo II, pero también Pablo VI, Benedicto XVI, Francisco, en toda la Iglesia moderna. Realmente deja que pensar. Concluyamos ya para que esta prédica no se haga demasiado larga. Quisimos tocar este tema del ecumenismo porque a quien más injuria se hace con él es precisamente a quien hoy especialmente festejamos y adoramos, a la Santísima Trinidad, a Dios único y verdadero. Se le hace injuria porque el ecumenismo, lejos de llevar a las personas que se hallan en el error al conocimiento y a la adoración de la bendita y augusta Trinidad, lejos de ello los confirma en el error, los confirma en su falsa religión. Pues cuando hacen esas reuniones ecuménicas, evidentemente que no les dicen conviértanse, dejen su falsa religión, Dios es la Santísima Trinidad, no Buda ni Alá ni no sé qué. Entiende que no les dicen eso, sino por el contrario, se les declara, o dan a entender por lo menos con los hechos, que lo que profesan está muy bien, que es válida su creencia, su religión, lo que hacen, que es una forma legítima de adorar a la divinidad. Así ellos niegan expresamente a la Santísima Trinidad, a Dios uno y trino. Lo único que uno logra es confirmar a la gente en sus falsas religiones con el ecumenismo. Evidentemente que eso es lo único que se logra con todo ese movimiento. Y por supuesto que esto es injurioso a la Santísima Trinidad. Como escuchamos en el Evangelio, dijo nuestro Señor a los apóstoles: id y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadlas a observar todo cuanto os he mandado. No les dijo ir y dialogar y buscar una unión con ellos, pero no los importunéis en sus creencias, que todas las religiones son válidas y mi Padre no le importa eso, no. Y el que creyere y se bautizare se salvará, y el que no creyere se condenará. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo con todo ese ecumenismo, por los que lo propician? Entonces vemos que evidentemente todo ese ecumenismo es algo contrario a la religión católica, que es contrario a la Sagrada Escritura y contrario hasta el sentido común, a la buena razón, porque como decimos, si la Santísima Trinidad es Dios, si su religión es la católica, evidente que no da lo mismo, no puede valer igual. Y si decimos que sí, como dice Pío XI, vamos a parar al naturalismo y al ateísmo, al indiferentismo y al modernismo. A eso es a donde uno va a ir a parar el ecumenismo. Deseamos pues que esta prédica haya podido servir a algún grado a la gloria de la Santísima Trinidad y a reparar también de alguna manera lo mucho que es ofendida por la falsa Iglesia del Concilio Vaticano II y por el ecumenismo que patrocinan, que rodean por todos lados. En todo caso, el día de hoy, además de adorar y venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, hagamos también actos de reparación por lo mucho que es ofendida la Santísima Trinidad por los hombres, no solo por los muchos pecados que se cometen, sino muy particularmente por cómo es negada por tantos que no creen, y muy especialmente por el susodicho ecumenismo. Como decimos, es una negación, por lo menos implícita, de la Santísima Trinidad, en aquellos que supuestamente dicen profesarla. Al hacer ecumenismo, la están negando a la Santísima Trinidad.
por lo menos con sus hechos, implícitamente. Quiera María Santísima, hija predilecta del Padre, Madre purísima y virginal del Hijo, y esposa bendita del Espíritu Santo, rogar por nosotros, para que perseveremos en el conocimiento y amor de la Santísima Trinidad, y podamos algún día contemplar su divina esencia en los cielos por toda la eternidad. Así sea. Ave María Purísima. Sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.